Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien en sus casitas, junto a sus familias, que estén respetando esta cuarentena porque es muy importante quedarse en la casa para evitar contagios, ¿cierto? Les pido que tengan paciencia, yo sé que es difícil, pero si entre todos cooperamos va a resultar súper bien, ¿ya? Estamos acá para una nueva clase, ¿ya? La clase del día de hoy tiene que ver con medir, ¿ya? Vamos a repasar primero la unidad de medida de longitud, ¿ya? Los instrumentos que utilizamos para medir, que aprendimos en las clases anteriores, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar haciendo un resumen de lo que ya vimos, ¿ya? Una de las primeras clases, las tres primeras clases trataron acerca de unidades de medida de longitud, ¿cierto? ¿Cómo podemos medir la longitud? ¿Y qué es eso? ¿Se acuerdan o no? La longitud es la distancia que hay entre un punto y otro, ¿ya? ¿Cómo podemos medir esa distancia? ¿Ya? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, cuánto mide una persona, cuánto mide un televisor, como vimos en uno de los videos, ¿ya? ¿Cuánto mide mi mascota? ¿Cuánta distancia hay desde este punto hasta la pieza, por ejemplo, hasta la cocina? ¿Ya? Todas esas cosas tienen que ver con la longitud, con, con la distancia, ¿ya? Con cuánto mide un objeto, un lugar, una persona, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos medir la longitud? ¿Cómo medimos esa distancia? ¿Se acuerdan con qué? Primero, medimos con reglas, ¿cierto? Podemos medir con una wincha de medir, podemos medir con, ¿recuerdan? Con una escuadra, y también podemos medir con una wincha que por lo general utiliza la mamá cuando mide la ropa, una que se enrolla, ¿ya? Todas esas cosas nos sirven para medir la longitud, ¿de acuerdo? Ahora vamos a repasar cuáles son las unidades de medida. Tenemos el metro, el centímetro y el milímetro, que es la unidad más pequeñita, ¿ya? Eso se ve reflejado en una regla, ¿ya? Hay reglas que son largas, que incluso miden un metro. Ahí podemos encontrar un metro, podemos encontrar el centímetro y el milímetro, ¿ya? Recuerden, lo que acabamos de repasar son las unidades de medida de longitud, ¿ya? O sea, cómo medimos las distancias, los tamaños de las cosas, ¿de acuerdo? Y el día de hoy vamos a ver cómo se mide, pero otra cosa, ¿ya? Vamos a ver cómo medimos el tiempo, ¿ya? El tiempo lo medimos con distintas unidades. Por ejemplo, podemos medir el tiempo en horas, ¿cierto? En minutos, en segundos. También podemos medir el tiempo en días, semanas, meses, años, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver cómo podemos medir el tiempo. Vamos a conocer los instrumentos de medición del tiempo, que pueden ser los relojes y también los calendarios, ¿ya? Podemos medir el tiempo en distintas situaciones. Eso también lo vamos a revisar en esta ocasión, ¿ya?
Así que ahora los invito a ver las diferencias entre la medición de la longitud, o sea, de las distancias y los tamaños, y cómo medimos el tiempo, ¿ya? Son dos cosas distintas. Vamos a ver en el próximo video cómo lo hacemos. Ya, chiquillos, entonces en esta parte de nuestra clase lo que vamos a hacer es diferenciar, ¿ya? Cómo medir distintas cosas. Por ejemplo, cuando yo les digo, vamos a medir, chiquillos, ¿ustedes qué pensarán? Por ejemplo, yo voy a medir esto, un objeto, con una regla o con una wincha. Pero no solamente podemos medir la longitud, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, cuando yo hablo de medir longitudes, tamaños, distancias, ¿qué es lo que hago realmente? Calcular una distancia desde un punto a otro, ¿cierto? Para eso, ¿qué utilizamos? Vamos a refrescar la memoria. Esas winchas de medir que por lo general hay en nuestra casa, ¿cierto? Estas winchas que tiene una labor más de herramienta, ¿cierto? Podemos medir con una regla, podemos medir con una escuadra, ¿cierto? Acá tengo otra reglita. Con estos elementos yo puedo medir las longitudes, las distancias, los tamaños, ¿ya? Y por otro lado, lo que vamos a aprender ahora es a medir otro elemento, que es el tiempo, ¿cierto? Cómo avanza el tiempo en nuestras vidas. ¿Y con qué lo podemos hacer? Yo les voy a mostrar. ¿Qué será esto, chiquillos? ¿Un reloj? Muy bien, un reloj. Tenemos distintos tipos de reloj, ¿cierto? Tenemos relojes que son de pulsera, que se llaman análogos, los que no nos indican los números, sino los que tienen estas agujitas. Tenemos estos tipos de relojes que sí tienen número. Tenemos relojes de arena. Este reloj de pulsera, ¿cierto? Que es digital, que nos indica los números. Tenemos este reloj, que es un reloj a cuerda. Incluso tenemos otros relojes que solamente tienen las agujas y nada más. Pero el tiempo no solamente lo medimos con los relojes, sino que también con los calendarios, ¿cierto? Como este que tengo acá. O como este más grande que les voy a mostrar a continuación, ¿cierto? Acá donde salen detallados todos los meses del año. Entonces, quiero que hagamos una diferencia entre medir la longitud, las distancias y medir el tiempo, ¿ya? Voy a correr esto para acá, ¿no? Voy a dejar esto que representa también un calendario, ¿cierto? Entonces, chiquillos, veamos por acá. Con estos instrumentos, con estos elementos, lo que nosotros hacemos es medir la longitud. ¿Cierto? Que es el tamaño, la distancia desde un punto a otro. Como en esta tijera, por ejemplo. Quiero ver cuánto mide esta tijera.
tomo mi regla y la mido. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy midiendo esta tijera desde este punto a este punto final, ¿cierto? Eso es lo que puedo hacer con una regla, con una wincha, con una escuadra, con esta otra wincha, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que encontramos en estos elementos? Vamos a refrescar la memoria y les voy a contar. Por ejemplo, acá yo tengo 1 centímetro desde este punto hasta este punto. Eso es 1 centímetro. ¿Lo recuerdan? Lo mismo acá, en esta regla, por ejemplo. Desde este punto a este punto yo tengo 1 centímetro. ¿Ya? Y estas líneas que son más pequeñitas y que tienen menos separación indican los milímetros. Ya, acá lo vamos a marcar. Y acá tenemos un milímetro. ¿Ya? Lo mismo en esta regla. Cada separación entre línea y línea son milímetros. De acá a acá tengo 1 milímetro. De acá a acá otro milímetro, ¿cierto? Entonces vamos a ver, esta separación es el milímetro. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Entonces vamos a continuar. Vamos a poner nuestra reglita acá. En caso de que tengan alguna duda, ustedes pueden ver nuevamente el primer video y el segundo video que trata acerca de esto, ¿cierto? De las unidades de medida de longitud. Ahora nos vamos a enfocar en esto, en la medición del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos midiendo con todos estos instrumentos? ¿Se acuerdan? Lo que estamos haciendo es medir el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo pasa el tiempo en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Y les voy a dar un gran adelanto de nuestra próxima clase. ¿Ya? Por ejemplo, con este reloj yo puedo identificar las siguientes unidades de medida del tiempo. Puedo identificar el segundo, puedo identificar los minutos y también puedo identificar las horas. ¿Ya? Entonces, para esto nos sirve el reloj. Identifico los segundos, los minutos y las horas. ¿Ya? Ahora, esto que tengo por acá es un calendario. ¿Ya? Un calendario. Con el calendario también mido el tiempo. ¿Ya? Y con este calendario lo que puedo hacer es identificar los días
las semanas, ¿cierto? Y el año. Por ejemplo, este calendario es del año 2018, si se fijan. Este calendario que yo tengo acá es del 2020. Sale cortado el número, pero lo vamos a completar. Para que ustedes lo vean. Este es el calendario del 2020, ¿cierto? Acá yo tengo un año completo y se me olvidó un gran detalle. Vamos a ver. Puedo identificar los días, ¿cierto? Que están expresados en números acá. Las semanas. De lunes a domingo, en este caso acá de domingo a lunes, de domingo a sábado, ¿cierto? Y algo muy importante, los meses. Por ejemplo, ahora, ¿en qué mes estamos? Estamos en el mes de junio, ¿ya? Mes de junio. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando a mí me dicen, ¿puede medir? ¿O vamos a medir? No es solamente tomar una regla y medir. No. Yo también puedo medir el tiempo, los minutos, las horas, los segundos que pasan desde un momento a otro, ¿cierto? También puedo medir los días, las semanas, el mes y el año completo, ¿cierto? Entonces, para nuestra siguiente clase vamos a aprender algo muy importante, ¿ya? Que es ver la hora en un reloj análogo, como estos, ¿ya? Como este. Y es muy importante que ustedes lo aprendan. Vamos a identificar las situaciones en las que vamos a necesitar medir el tiempo, ¿ya? Ubicarnos en el tiempo. Eso es muy importante. Así que los dejo invitada para nuestra próxima clase. Y yo les hice llegar a través de las tareas, por el furgón de la escuela, una tarea que era la última, que iba corcheteada, que es de armar un reloj. Esa hojita ustedes la tienen que tener a mano porque la vamos a utilizar para nuestra próxima clase, ¿de acuerdo? Así que los dejo invitados. Muchas gracias y continuamos. Ya, chiquillos, ¿les quedó claro? Entonces, para medir la longitud utilizamos los instrumentos que están por acá, que son la wincha, la regla, la escuadra y la wincha de medir que utiliza la mamá para las costuras, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cómo medimos el tiempo? ¿Qué instrumentos de mediciones tenemos y qué aprendimos? Bien, tenemos el reloj, que es un reloj que tiene dos bracitos que nos indican la hora, los minutos y los segundos, ¿cierto? Tenemos reloj de arena, tenemos relojes a cuerda, ¿cierto? Muchos tipos de reloj. También calendarios, ¿ya? Tenemos calendario que nos muestra mes a mes, tenemos calendario que nos muestra un año completo y distintos tipos de calendario. Con esos instrumentos nosotros podemos medir el tiempo. Y con estos instrumentos medimos las distancias y los tamaños. ¿Quedó claro? Así que para la próxima clase los invito a experimentar y vamos a crear un reloj,
¿ya? Les voy a dejar adelantado lo que vamos a hacer para la otra clase. Los espero que trabajen bien en sus actividades y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.